Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este programa domingo 6 de febrero. El día de hoy tendremos como primer invitado al economista Carlos Marx Carrasco para debatir, analizar sobre aquella consulta que hace el presidente de la República, previa a la calificación, por cierto, de la Corte Constitucional, en lo que tiene que ver con el enriquecimiento privado indebido. Estos primeros 30 minutos estaremos con él y los siguientes 30 minutos estaremos con el economista Ramiro González, director nacional del Seguro Social, para hablar también sobre si la no afiliación al Seguro Social constituiría un delito. Pregunta también que se plantea en la propuesta del Ejecutivo y que tiene que calificar la Corte Constitucional. Para este programa quisimos tener también la participación de representantes del sector empresarial. Invitamos en su momento al señor doctor Eduardo Peña Hurtado y al señor Blasco Peña Herrera Solá para que participen en este programa. Lamentablemente el primero, el día viernes a última hora, se excusó, por lo cual, siendo este programa en vivo, nos dio poco tiempo de reacción para poder tener otra persona y el señor Blasco Peña Herrera Solá está fuera del país. En todo caso, más adelante seguiremos debatiendo con los distintos representantes de los sectores para poder establecer un verdadero debate nacional sobre la conveniencia o no conveniencia de estas consultas que quiere hacer el Ejecutivo al pueblo ecuatoriano. Le doy la bienvenida entonces al economista Carlos Marx Carrasco, director general del Servicio de Rentas Interno, y antes de pasar a ver un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, quiero indicarles, amigos televidentes, que cualquier inquietud que ustedes tengan nos las pueden hacer llegar a través del Twitter @pulsopolíticotc. Repito, @pulsopolíticotc. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Vamos entonces a ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. En los últimos años en nuestro país, varios casos de enriquecimiento ilícito han sonado como los más escandalosos, principalmente en el sector público. Pero muchos de ellos han quedado en la impunidad, pese a que actualmente la ley sanciona con la privación de la libertad a quienes, siendo servidores públicos, incrementen injustificadamente su patrimonio. Sin embargo, también se han reportado casos de enriquecimiento ilícito en el sector privado. Precisamente con estos argumentos, el presidente Rafael Correa propuso como parte de la consulta popular la pregunta número 6, que dice: con la finalidad de combatir la corrupción, ¿está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado? La parte técnica es totalmente real, muy concebida. Existe ya una ley acá en el Ecuador por medio de la cual se controla el enriquecimiento ilícito. Yo creo que el presidente de la República lo que quiere es afianzar eso. Actualmente existen controles por parte de entidades del Estado para evitar estos delitos. Uno de los principales filtros es el sistema de rentas internas, que recauda periódicamente el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta y el impuesto patrimonial. Por otra parte, también funciona el sistema financiero nacional, que a través de la Superintendencia de Bancos vigila los movimientos económicos de los ciudadanos a fin de evitar irregularidades. Hay una dirección específica y técnicamente se llama movimientos económicos inusuales. Los expertos señalan que estas reformas deben ir acompañadas de cambios en el sistema de justicia, pues su aplicación requiere de un respaldo jurídico adecuado que permita lograr este objetivo. Aunque tengamos lindas leyes, si no tenemos jueces probos, el país no camina. En definitiva, hay que entrar en dos reformas. Y una de las obligaciones de la Revolución Ciudadana, que no lo había hecho ya durante 4 años, es entrar directamente en una revolución dentro de la justicia. En el país no ha existido justicia. Y será la Asamblea la que tenga que legislar en ese sentido. De la consulta devienen muchas reformas, definitivamente. La primera reforma del Código Penal, donde se tiene que tipificar adecuadamente el tipo de delito y establecer cuáles son las prerrogativas para que éste se cumpla. Desde el aspecto político, en cambio, es necesario fomentar mayor confianza y transparencia para evitar que esto pueda convertirse en un arma de persecución. Porque puede darse pábulo a persecuciones, ¿no es cierto? A malas interpretaciones. Con esta propuesta, además, se espera mejorar el control de enriquecimiento ilícito proveniente de actividades ilegales como el lavado de dinero, producto del narcotráfico, el tráfico de personas o de armas, la usura, el mercado de influencias, el peculado y otros. Lo que pasa es que el gobierno en sí mismo no ha emprendido una acción muy fuerte para lo que es la ética.
Con ello se pretende evitar la impunidad que se genera cuando quienes en el sector privado se enriquecen injustificadamente y no cumplen uno de los requisitos de tipo penal en estos casos. Por ello se remarca la necesidad de una base de justicia más sólida que permita lograr estas iniciativas que apuntan a la equidad y a eliminar la corrupción. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este reportaje. Les recordamos que este programa lo podrán ver más tarde en ecuadorenvivo.com, www.ecuadorenvivo.com, como en nuestra página web www.carlosrabascal.com. Doctor economista, ya lo hice, doctor economista Carlos Mar Carrasco, bienvenido, buenos días. La pregunta número 6, decía Carlos Andrés Núñez en reportaje, es la pregunta número 1, secuencialmente es la 6, pero la número 1 en la parte pertinente de la consulta popular dice, con la finalidad de combatir la corrupción, ¿está usted de acuerdo que será delito el enriquecimiento privado no justificado? Esa es la pregunta que nos plantea el Ejecutivo y que la Corte Constitucional tendría que calificar si es procedente o no es procedente. En el reportaje que Carlos Andrés Núñez nos preparó, nos indica uno de los comentaristas, de los analistas, dice, ya hay algún tipo de legislación. La intención a lo mejor del presidente de la República y el Ejecutivo es fortalecer lo que ya existe en aras a que se dé cumplimiento, ya que el Ecuador es un país de leyes, pero no de aplicación. Pero ya que mencionamos que uno de nuestros invitados era el señor Blasco Peña Herrera, y haciéndole honor a su ciudad natal, Cuenca, en diario El Tiempo, en una entrevista que le hace a Blasco Peña Herrera, le pregunta a diario El Tiempo, ¿afectaría también a la propiedad privada? Se refiere al tema de las preguntas planteadas por el Ejecutivo. El doctor Blasco Peña Herrera Solá menciona o responde, la amenaza es verdaderamente perniciosa, que se convierta en delito el enriquecimiento privado indebido, porque ¿quién es el que debe calificar eso? ¿Cómo es posible establecer una penalidad subjetiva como esa? Esas inquietudes de Blasco Peña Herrera Solá se las planteó entonces el día de hoy en Pulso Político al economista Carlos Mar Carrasco, director general del Servicio de Rentas Internas. Buenos días, muchas gracias por la cordial invitación. Yo vengo sosteniendo que una de las mayores preocupaciones que tienen determinados sectores, particularmente sectores oligárquicos y que se han enriquecido injustificadamente a través de varios mecanismos, entre los que están aquellos que se señaló en el reportaje, pero yo agregaría ahí una fuerte fuente de evasión, de enriquecimiento injustificado o ilícito, la evasión tributaria. Creo que impúdicamente no se quiere que se destapen fortunas históricamente mal habidas y que se han acumulado ahí a vista y paciencia de una justicia que no ha actuado. Lo que es más, yo saludo la franqueza del señor Peña Herrera, que ha tenido de verdad la valentía de decir, esta es nuestra preocupación. Yo digo, quien nada debe, nada teme. Si es que se tiene un patrimonio X de $1.000 o de $1.000 millones, debe ese patrimonio estar correctamente justificado, sustentado, legalmente sustentado. ¿Cuáles son las fuentes patrimoniales? Obviamente las rentas del trabajo, del capital, del ingreso corriente que tiene cualquier una persona. Herencia, incluso puede decir alguien me hallé. Pero bueno, los hallazgos de acuerdo a la legislación tributaria también están grabados. Pero sin deslegitimizar los temores que pueden existir, no tanto por la fuente o el origen de los ingresos, sino por lo subjetivo que establece la pregunta. En Colombia hay una experiencia ya con el enriquecimiento ilícito, se amplió a lo público y a lo privado, pero el tema ahí es ¿quién establece esa presunción de enriquecimiento privado indebido? ¿A quién le corresponde probar? Porque aquí lo que se está hablando es, o la preocupación de mucha gente dice, la Constitución establece la inocencia hasta que se pruebe lo contrario, pero daría la impresión que esta pregunta está orientada a que el que se presume inocente es que debe probar su inocencia, y, es decir, la carga de la prueba se la traslada al denunciado. Yo creo que eso más bien es lo subjetivo, a dónde o a quién se revierte la carga de la prueba. Supongamos en el ámbito tributario. En el ámbito tributario, el balance, el estado de resultados que el contribuyente presenta a la administración tributaria debe estar correctamente sustentado. Las facturas son los instrumentos
llamados a sustentar las transacciones que se registran en la contabilidad. Y si es que no tiene la factura correspondiente de determinada transacción, la carga de la prueba sobre quién se ha revertido. Mire, este gobierno ha venido trabajando en la materia desde que la función de Verónica Sion en el pasado y de Paulo Rodríguez, nosotros como SRI veníamos trabajando conjuntamente en... ¿Mencionó a Verónica Sion, la ministra de Industria? Sí, con ella también veníamos trabajando, no en el Ministerio de Industria, sino cuando ella desempeñaba otra función vinculada con la competitividad, recordará usted. Sí. Ahí trabajamos conjuntamente. ¿Cuál es el verdadero problema? E incluso yo estoy estamos trabajando en la necesidad de que cuando se desarrollen las leyes complementarias para sustentar la reforma constitucional que se derive de la consulta popular, es evidente que el enriquecimiento ilícito no solamente está del lado del funcionario público, generalmente conjuntamente con el funcionario público está en el sector privado otro. Pero ya para eso, economista, ya existe el peculado y el cohecho. Bueno, es cierto que el peculado o el cohecho arrastran desde el funcionario público hacia el funcionario o hacia una persona en el sector privado. Es decir, establezcamos el origen. Supongamos que el enriquecimiento se debe al tema del narcotráfico. Ahí hay un acto que transgrede la ley. La transgresión de la ley, para focalizarlo, es haber participado en el narcotráfico. La sanción es a la persona que desarrolla ese tipo de actividad, pero el producto que se genera a través de esa actividad, es decir, los dineros, ¿es otro delito o no es otro delito? El narcotráfico es delito. Como resultado del ejercicio de esta ilícita actividad, viene un ilícito enriquecimiento. ¿No es verdad? Pero entonces estamos hablando que ese enriquecimiento indebido, producto del narcotráfico, estamos hablando de un delito autónomo. Yo creo que serían delitos autónomos, así como, si me permite, el tema tributario, que es el que más conozco. ¿Cuál es el mecanismo o uno de los mecanismos habituales para evadir los impuestos? El uso de empresas instrumentales, esto es, facturas de las llamadas empresas fantasmas. Recuerde que nos está viendo gente que no necesariamente es abogada ni técnico en términos tributarios. Empresas instrumentales, cuidado, no suena a una orquesta con violín y saxofón. Sí, el uso de empresas fantasmas, de empresas que se inventan solamente para supuestamente realizar una transacción que no existe. Es para darle forma a un hecho económico inexistente. En otras palabras, empresas que se prestan para que alguien evada impuestos. Porque en el país existen fábricas de empresas de papel. Existen. Algunos consultorios jurídicos se especializan en formar empresas simplemente para dar rienda suelta a la evasión. Pero eso significa, mi querido economista Carlos Carrasco, que ¿dónde está la superintendencia de compañías? ¿Dónde está el servicio de rentas internos que debe focalizar esto? Justamente se está cambiando la ley de compañías a fin de evitar que se constituyan empresas de papel. Y nosotros necesitamos verificar si existe o no la actividad económica detrás de esa empresa constituida. En la reforma se está planteando que a partir de ahora el registro de las compañías, y no solo de las sociedades legalmente constituidas, sino también de las sociedades de hecho, que hoy por hoy solamente se registran en las notarías, pase a ser función del servicio de rentas internas. Pero yo me refería a que el uso doloso de documentos falsos, facturas de empresas de papel, constituye delito autónomo. Y es verdad que hemos logrado alrededor de unos 280 casos demostrar aquello y la sanción, incluso la sentencia correspondiente. Pero constituye delito autónomo y en ese aspecto que usted nos menciona tiene razón. Pero la pregunta va más allá del tema tributario. La pregunta del enriquecimiento privado indebido incluye, como lo dijeron los analistas en el reportaje, al tema de narcotráfico, al tema de armas, al tema de usura, al tema de tráfico de personas. No lo mencionaron, pero también está ahí. Y en la zona de la Suay y el Cañar hay bastante. El tema del tráfico de combustible y del gas, y también está la evasión tributaria. Es decir, va mucho más allá de la evasión tributaria. Correcto. Entonces, cuidado. El problema es,
cuidado por legislar tan solo el aspecto tributario, que hay que hacerlo. Estamos creando una figura que sí se puede prestar para la subjetividad y para cierta persecución. No, de ninguna manera estamos pensando que solamente la evasión tributaria produce enriquecimiento ilícito. Ahí podría agregarse también la explotación sexual, que sería otra fuente. Explotación sexual y de menores. ¿No es cierto? Y de menores, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con la evasión tributaria, yo pregunto, así como el peculado que cometa un funcionario público no prescribe como delito, ¿por qué la evasión tributaria debe prescribir? Y voy a plantear al señor presidente de la República que la evasión, un delito que está contemplado en el Código Tributario, no tiene por qué prescribir, y además que la administración tributaria no tenga solamente 3 años, como hoy tenemos, de facultad para revisar las cuentas de los contribuyentes. ¿Sino ampliarlo? La facultad determinadora hoy es 3 años y solo se extiende a 6 cuando existan ingresos que se hayan ocultado. Nosotros queremos ampliarlo cuando menos a 6 años, 8 años. ¿Por qué digo? Porque es posible que un contribuyente que evadió esté contando el tiempo. A los 3 años ya la administración tributaria no puede revisar sus cuentas y la evasión de alguna manera se lavó, se olió y se sacramentó. Vamos a dar paso al primer mensaje de Twitter que nos llega el economista Carlos Omar Carrasco con su venia. Nos dicen que uno de los principales orígenes del enriquecimiento privado, indebido, del enriquecimiento indebido, dice el mensaje de Twitter, proviene del narcotráfico. Y uno de esos negocios que sirven para lavar el narcotráfico son los juegos de azar. Ese es el mensaje del Twitter. Por eso en la consulta también se incluye si es que el ciudadano está no de acuerdo para evitar estos problemas que se mantengan los juegos de azar. Sabemos los riesgos. Pero el que se mantenga los juegos de azar, recordamos que estamos en vivo y en directo transmitiendo Pulso Político este domingo 6 de febrero, estamos con el economista Carlos Omar Carrasco, es que cuando se prohíbe algo, se crean mercados paralelos. Bueno, de pronto aquí esté asociando con lo que ocurrió en los años 30 con Al Capone, que la legislación, el Senado, el Congreso norteamericano prohibieron la producción, venta y consumo de bebidas alcohólicas y es cuando floreció el negocio ilícito de aquello. Y una de las anécdotas es que el señor Al Capone no se lo coge preso por el ilícito de su actividad, sino por la evasión tributaria. Por la evasión tributaria. Entonces, mire, yo creo que acá más allá de la necesidad de alguna reforma constitucional, lo que no significa que la Constitución sea mala. O enmienda constitucional. O enmienda, según sea el caso. Pongámonos de acuerdo. No, esta es la enmienda constitucional, esta es una pregunta que está ni siquiera dentro de la enmienda, está dentro de lo que se llama, o lo tipifica el propio Ejecutivo como consulta popular. Consulta popular que no tiene que ver con un texto específico de la Constitución. Ese es un tema de consulta popular. Yo pregunto, ¿cómo así el gobierno no tiene facultad para consultar? ¿Cómo así? En otras consultas del pasado, cuando por ejemplo se trató de legitimar un gobierno que fue completamente ilegítimo e ilegal, ahí sí, los que hoy están abanderados de la no consulta o del no a la consulta, ¿por qué entonces no dijeron nada? Pero más allá de la legitimidad de la consulta que la Constitución y en el debate que hubo aquí en TC el jueves pasado entre Jorge Zavala Egas y Alexis Mera, queda claro, es legítimo que se pueda consultar. El tema es qué se va a consultar, cómo se lo puede consultar y si esas preguntas son constitucionales o no constitucionales. Para eso está la Corte Constitucional que tendrá que decir. Pero vamos a lo planteado por algunos analistas. En Diario del Comercio del día viernes 4 de febrero, es decir, el viernes pasado, en la página 7 hay ciertos analistas que hablan sobre este tema del enriquecimiento ilícito privado. En la consulta habla indebido, privado, indebido, enriquecimiento privado, indebido. Dice, normalmente las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero la propuesta del Ejecutivo, los ciudadanos tendrán que demostrar que son inocentes, lo cual es volver a la época de la barbarie, señaló ayer, dice el diario, el excontralor Alfredo Corral en Radio Democracia. Más adelante dice en la misma nota de prensa, dice, el constitucionalista Hernán Salgado explica que la ley de lavado de activos permite controlar la procedencia de la riqueza de representantes del sector privado como bancos, comercializadores de vehículos, naves, etcétera. Y más adelante dice, la pregunta tiene una orientación subjetiva, ya que al hablar
de justificable o injustificable se cae en la apreciación del presidente o de la persona que vaya a determinar si alguien se enriquece o no de manera irregular. Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, señaló que ese planteamiento va en contra de la presunción de la inocencia. Mire, cuando se quiere defender algo que es indefendible, se dice cualquier cosa. Yo le pongo el siguiente Pero caso. no es descalificar una opinión. No estoy descalificando, no, de ninguna manera. Cuando dice, ¿se puede decir cualquier cosa? Bueno, decir cualquier cosa que la carga de la prueba se está revirtiendo sobre el contribuyente. Y yo sé, son por supuesto respetables las opiniones, pero ¿qué es lo que ocurre? Anualmente todos los ecuatorianos tenemos la obligación de presentar la declaración del impuesto a la renta. Todos los ecuatorianos que dispongan de un activo superior a $200.000 cuando lo haga a título individual y de $400.000 cuando lo haga en sociedad conyugal, el hogar, el matrimonio, ¿no es cierto? Son las declaraciones, la de impuesto a la renta más la declaración patrimonial, la que nos sirve de elemento de análisis. ¿Qué es lo que ocurre? Si se detecta a un ciudadano que tiene, por ejemplo, $1 millón de patrimonio acrecentado y que no se ha justificado en su declaración de impuesto a la renta. ¿Qué es lo que hace el Servicio de Rentas Internas? Porque esa es nuestra competencia. Sírvase justificarme este $1 millón incrementales que no están declarados en la renta. Él podrá decir cualquier cosa. Lo primero, mire señor, usted se ha olvidado de pagar el impuesto a la renta de este $1 millón. Supongamos que paga. Pero ahí hasta ahí hay una acción administrativa, ¿no? Existe una acción administrativa, correcto. Pero yo le pongo lo siguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Encontramos $1 millón más en su patrimonio y no justificado. Le cobramos el impuesto a la renta, 35% en este caso. Pero no es que nos quedamos ahí nomás. Corremos traslado del hecho al Ministerio Público, a la Fiscalía, y decimos, acá existen indicios de crecimiento patrimonial ilícito y la Fiscalía o de enriquecimiento ilícito. Determinar si procede alguna acción penal o no. Porque lo importante sería saber si es que aquello provino del narcotráfico, provino de la explotación sexual, provino de la evasión tributaria, etcétera, etcétera. Y no es que simplemente pagando el impuesto el asunto se arregla. Sin perjuicio. No. Pero la pregunta clave es aquí. Supongamos que esa persona que ha tenido un incremento patrimonial y que no para el Servicio de Renta Internos no ha sido justificado, debidamente justificado, porque hay una acción administrativa, el sujeto en cuestión no le responde al Servicio de Renta Interna, ustedes trasladan eso a la Fiscalía inicia el juicio correspondiente, la indagación correspondiente. Indagación y luego dictará la instrucción fiscal. Pero vamos al tema del origen. El tema del origen puede haber sido un acto ilícito, pero aquí estamos considerando este delito de enriquecimiento indebido como algo autónomo al ilícito que es esa actividad. Pero, perdone, si es que obtiene, por ejemplo, del narcotráfico, el señor no va a decir, sabe que yo trafiqué droga y de eso obtuve esto, no va a decirlo. Entonces la autonomía eso le corresponde cobrar ¿a quién? Le corresponde probar al fiscal. Al fiscal, no es verdad. La indagación le corresponde a la Fiscalía. Pide la instrucción fiscal y serán los jueces competentes los que juzguen y sancionen el tema. Me quedan 4 minutos, economista Carlos Más Carrasco, agradeciéndole que esté este domingo en vivo. Sé que usted ha venido de Cuenca específicamente el día domingo para este programa, por lo general viene los días lunes. Pero los domingos. Usted viene por... Bueno, entonces entonces ha venido más temprano nomás. El tema de la declaración patrimonial. El tema de la aclaración patrimonial es evidente que estaba orientado, porque el régimen no da el paso A sin el B y sin el Z. La declaración patrimonial entonces estaba orientado a determinar estos enriquecimientos privados indebidos. Por supuesto que sí. Recuerde usted que hubo un grupo de ilustres guayaquileños que hicieron todo lo jurídicamente pertinente tratando de bajarse la declaración patrimonial. ¿Y qué dijeron? Que están vulnerando la intimidad económica privada. Eso se dijo. Ahora que se está planteando una consulta para lograr que la ciudadanía diga sí, este es un delito, el enriquecimiento ilícito privado, obvio, son los mismos sectores los que ahora están planteando este tema que es inconstitucional, que la consulta no corresponde. En su momento dijeron un atentado a la intimidad privada. Es decir, que esta pregunta número 1 de la consulta popular del enriquecimiento privado indebido trata de fortalecer lo que ya ustedes hicieron con la declaración patrimonial.
Yo pregunto, si es que las leyes de jerarquía menor a la Constitución consagran determinada norma, determinado objetivo, ¿no es mejor elevarlas a categoría constitucional? ¿Cuál es el temor? Si es que dicen que ya existe la ley de enriquecimiento ilícito para el sector público, si es que ya existe el peculado, si es que ya existe la evasión tributaria, si es que existe la ley contra el lavado de activos, ¿cuál es el miedo, el temor de que se consagre como norma constitucional? Dos temas puntuales, economista Carlos Marx Carrasco. El uno tiene que ver, ya la declaración patrimonial ya está en vigencia. ¿Y ya está en vigencia desde hace cuánto tiempo? Está en vigencia ya, este sería el tercer año de declaración. Y nosotros estamos confrontando la declaración del año 1 con la del año 2 y la declaración de impuesto a la renta del 1 con el año 2, y habrán novedades en los próximos días. La segunda precisión, las leyes no son de carácter retroactivo. ¿Qué pasa con aquellos patrimonios constituidos luego de que esta pregunta, si es la respuesta es sí y se hace ley? ¿Qué pasa con esos patrimonios que pudieron haber sido construidos de forma indebida, pero que son anteriores a la ley? Hace 2 años construimos el año base, porque en ese momento no procedimos absolutamente a averiguar orígenes de los patrimonios. Pero en el año 2 ya, porque tenemos el año base. El año 2 con relación al año base. Con relación al año base, naturalmente. Es decir, que este momento tenemos la información patrimonial de 2 años y la declaración de impuesto a la renta de N años. Es decir, pero la ley, la pregunta es, ¿la ley no puede ser de carácter retroactivo? Yo entiendo que la retroactividad de la ley en esa materia no puede darse. No puede darse. Decía, sería a partir de la vigencia de la nueva ley. Y la pregunta que nos hacen llegar a través de otro mensaje de Twitter, recuerden que estamos transmitiendo en vivo, en directo, Pulso Político, aquí en TC Televisión, este domingo 6 de febrero, con el economista Carlos Marx Carrasco, y ya nos falta medio minuto. La pregunta que nos hacen llegar a través del Twitter es, ¿cuál sería la pena en caso de que se determine la culpabilidad de alguien que está infringiendo la ley en términos de enriquecimiento privado ilícito? ¿Cuál es la propuesta? Sí, actualmente el Código Penal habla de 1 a 5 años para el funcionario público que se haya enriquecido ilícitamente, y habla también de la restitución del duplo del monto del enriquecimiento ilícito. Yo creo que habría que extender la misma pena también para el sector privado, pero con una insistencia: la evasión tributaria, el peculado o público o privado, el enriquecimiento o público o privado de manera ilícita no deberían prescribir. Muchas gracias, economista Carlos Marx Carrasco, y también lo que dijo el doctor Juan Carlos Casinelli. Luego de la consulta se crean muchas reformas legales que tendrán que pasar de nuevo por la Asamblea, y ahí veremos el comportamiento de la Asamblea y cuál es el cuello de botella. A lo mejor resucitamos también la muerte cruzada. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con más de Pulso Político en este domingo 6 de febrero, transmitiendo en vivo y en directo, ya con la presencia del economista Ramiro González, director general del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en este domingo 6 de febrero, en vivo, como lo habíamos anunciado. Ya tenemos la presencia del economista Ramiro González. Yo había dicho director general, es presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dije esto de adrede para ver si Ramiro González, quien ya estaba en los estudios, nos estaba poniendo atención. Pero en todo caso, tenemos a la presencia del economista Ramiro González, como les había indicado al inicio de este programa, antes de iniciar la entrevista con Carlos Marx Carrasco. También estuvieron invitados a este programa Eduardo Peña Hurtado, quien se excusó el día viernes a última hora, y también quisimos tener la presencia de Blasco Peña Herrera Solá, representantes de los sectores de la producción, quien está de viaje, lamentablemente no lo hemos podido tener el día de hoy, pero más adelante la idea es poder debatir con los distintos sectores de la producción y también las autoridades del Ejecutivo, porque la consulta popular merece un debate plural, un debate abierto, amplio, para que sean ustedes, los televidentes, el pueblo ecuatoriano, quien sea los que tomen la decisión y escojan cuál es el rumbo que quiere tomar el país con base a lo que ustedes decidan. Ramiro González, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Gustavo, ¿me recuerda si tenemos un reportaje con relación al Seguro Social? Sí, entonces vamos a ver un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos con Ramiro González.
Pese a los esfuerzos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para fomentar una mayor afiliación, se reportan casos de personas que trabajan en relación de dependencia, quienes denuncian que sus patrones incumplen la ley en ese sentido. Ese es el caso de José León, quien por su insistencia, luego de trabajar 11 años en una empresa, fue finalmente afiliado al Seguro Social por su empleador. Decía que me da el seguro y decía que no necesitaba seguro, que estaba joven, que el seguro no sirve porque no te va a hacer atender en el hospital y no te atienden. Y señala que la justificación de su expatrono era la de ser pequeño artesano. En cambio, para Carlos Valenzuela, la perjudicada fue su esposa, quien luego de haber trabajado por cerca de 5 años no obtuvo afiliación. Ella también demandó a su ex empleadora, pero al parecer no ha obtenido muchos resultados, pese a que el IES le proporcionó un abogado, pues esta familia no cuenta con los suficientes recursos económicos. Ha dicho simplemente que ella no va a liquidar nada, o sea, que no, que si es que quieren seguir el juicio, que le sigan el juicio. Hoy la mujer de Carlos está enferma y no puede acceder ni siquiera a la atención médica que le ofrece la Seguridad Social. La medicación en las clínicas particulares, exámenes, es carísimo. Por su parte, José decidió iniciar una demanda, pues manifiesta que la indemnización que le ofreció su expatrono no es justa por más de 10 años de trabajo. Siguiendo el juicio, tal vez sí le pueda cobrar algo, pero toca esperar. Estos son solo 2 casos de los tantos que se registran a nivel nacional. Frente a esto, el presidente Rafael Correa ha propuesto como parte de la consulta preguntar, con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito? Es el delito más grande que puede hacer un empleador. Es bueno cuidar el derecho del trabajador y del empresario y tiene que haber un equilibrio. No como delito, sino solamente, tener un control de que las empresas aseguren a sus empleados. El doctor Marco Proaño Maya, especialista en seguridad social, señala que es fundamental que haya cambios como estos en el país. En la nueva ley de seguridad social deberían incluirse normas más severas, pero administrativas, para que el IES tenga la capacidad institucional de hacer el seguimiento frente a la evasión y a la elusión. Pues con el sistema de reparto que rige, actualmente se logra cubrir a un trabajador inactivo con 6,5 trabajadores activos. Tiene que haber un denominador de por lo menos 8 trabajadores activos por un pasivo. No obstante, la actual ley señala en su artículo 94 que, si por culpa del patrono el IES no pudiera conceder a un trabajador o a sus deudos las prestaciones en dinero que fueran reclamadas y a las que habrían podido tener derecho, o si resultaran disminuidas dichas prestaciones por falta de cumplimiento de las obligaciones del empleador, este será responsable de los perjuicios causados al asegurado o a sus deudos, responsabilidad que el instituto hará efectiva mediante la coactiva. Debe tener como objetivo institucional el lograr el mayor número de trabajadores activos. El objetivo de la propuesta presidencial es cuidar los derechos de los trabajadores que son irrenunciables. Hay que recordar que en toda empresa el capital humano es el más importante. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. 9:33, transmitiendo este domingo 6 de febrero Pulso Político en C Televisión. Le agradecemos a Tony Tumbaco y Ángel Roberto Castro los mensajes que a través del correo, del Twitter nos han hecho llegar, planteándonos inquietudes para Carlos Marx Carrasco, pero lamentablemente ya ese bloque terminó y estamos ahora en otro bloque, en nuestro segundo y último bloque del día de hoy, con el economista Ramiro González para tratar sobre la pregunta quinta de la consulta popular, cuyo reportaje vieron ya en este momento. Gracias, Carlos Andrés Núñez. La pregunta 5, Ramiro González, dice lo siguiente: con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito? ¿Por qué considerar delito algo así si ya está tipificada la transgresión? Ramiro González, buenos días. Buenos días, Carlos. Un saludo cordial a los amigos televidentes. Mire, yo creo que el gobierno, luego de haber agotado todas las posibilidades de concientización al sector empleador, ha tomado este camino. Yo debo recordarle al país que cuando nosotros llegamos a la Seguridad Social, se implementó una reforma legal en el Congreso Nacional para tratar de que los patronos se pongan al día con la mola patronal. Incluso les eliminamos el 4% de la multa. Les ampliamos plazos a 5 años para que puedan ellos cumplir con sus obligaciones patronales, porque la idea del IES no es hacernos de las empresas. La idea del IES es que cumplan con sus obligaciones. Pero debo decir ciertamente que ha habido empresas que nos han entregado las llaves de las empresas
por la mora patronal, porque se les ha hecho tan grande, porque tienen que no pueden cumplir, que no lo pueden cumplir, porque hay que recordarle al empleador que este es un derecho irrenunciable en el tiempo. Pero Ramiro González, si esto es un derecho irrenunciable en el tiempo de los trabajadores, aquí no se discute el derecho de los trabajadores, se discute el cumplimiento de los patronos. Exacto. Correcto. Y cuando ustedes llegan al gobierno y dicen, vamos a eliminar la multa para que los patrones se puedan poner al día y de esta manera no perjudiquen a los trabajadores. Pero, por ejemplo, hoy existe el Banco del Seguro Social, llamado el Banco del Afiliado. Aquí en el estudio hay algunas personas que me han dicho, plantéele esta inquietud. Se la planteé a Efraín Viera en su momento, pero esto es más una inquietud para usted, que es el presidente del Consejo Directivo. Hay trabajadores que están en la central de riesgo y que eso les frena el desarrollo de sus vidas. Pero, sin embargo, no pueden acudir al Banco del Afiliado donde están yendo sus aportes. ¿Por qué no plantear una consolidación de la deuda a través del Banco del Seguro Social que se les descuenta a través de sus empresas y poner en regla sus vidas? Sí, eso estamos haciendo. Eso estamos haciendo poco a poco en el Banco de la Seguridad Social, porque realmente ahí no es un problema del afiliado, ¿no es cierto? Sino que a veces, mejor dicho, siendo las aportaciones del afiliado no puede tener acceso producto de esta disposición legal. Pero sí, nosotros incluso estamos, por ejemplo, yendo ya a la cuestión de la compra de la hipoteca en otras instituciones, por ejemplo. Le estamos haciendo. Poco a poco lo vamos haciendo. Hecha esa aclaración, volvamos al tema pepo de la pregunta. Este tema es defender los derechos de los trabajadores para evitar la explotación laboral, pero supongo yo también para crear incrementar el universo de asegurados y disminuir el déficit actuarial. Claro, por supuesto, Carlos. Yo quiero un poco que me permitas ver qué dice la Constitución, porque a veces los ecuatorianos pensamos que la seguridad social es sinónimo de salud y nada más. Y la seguridad social la seguridad social es tan grande que la parte de salud es una cosa muy pequeña dentro del aseguramiento. Mira lo que dice la Constitución. No por pequeña, no menos importante. No menos importante, por supuesto. Veamos qué dice la Constitución. El artículo 369 de la Constitución dice: el seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos del trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que define la ley. Es decir que con este 20.5% que pagamos, tanto empleadores como trabajadores, está cubriéndose todo esto. Entonces, eso tiene que estar consciente el trabajador también para que demande al empleador su deber de estar afiliado a la Seguridad Social. Entonces, mire usted, si un trabajador sufre un accidente en el trabajo, nosotros le damos una jubilación, si es que es incapacidad definitiva o parcial, etcétera, dependiendo de eso se le da. Si es que va a ser padre, le pagamos el tiempo que la ley le da de vacaciones. Si queda cesante, le damos la parte de la cesantía. Entonces, son múltiples cosas aparte de la salud, pero sobre todo el fundamental, que esta sociedad debe concientizarse, es aquella de las personas adultas mayores. Este momento hay un nivel de pobreza en los niveles pasados de los 65 años tremenda en el país, producto de que quedan desvalidos las personas que ya dejan de trabajar o que trabajaron alguna vez. Una pregunta que nos está llegando a través del Twitter es: ¿por qué no se sanciona de forma severa a aquellas empresas, organizaciones, que no pagan o que están en mora con los aportes? Bueno, nosotros lo hacemos diariamente. Tenemos cerca de 70.000 juicios coactivos este momento en el país. Lo estamos haciendo, tenemos todo un grupo de profesionales que contratamos estudios jurídicos aparte para hacer este seguimiento. Pero, Carlos, ¿se da cuenta usted la cantidad de recursos que el IES tiene que hacer para recaudar esos valores que por ley deberían estar depositados? Pero no solamente en el aspecto privado, también en el aspecto público. Recordemos que el gobierno estuvo atrasado, con el 40% de los aportes hace mucho tiempo. Recién pagó el primer dividendo de 96 millones. El tema es, ¿por qué no se mide con la misma vara al privado y al público? Son cosas distintas. ¿Por qué son cosas distintas? Porque la ley está hablando de la aportación a la seguridad social de los afiliados, de los trabajadores. Y en eso debo decir, ningún gobierno en ningún tiempo ha quedado mal con la seguridad. ¿Y este 40%? Este 40% ¿en qué consiste entonces? Es un subsidio a las pensiones jubilares, porque acuérdese usted que con la dolarización se minimizaron tanto estas pensiones, ¿no es cierto?, que eran pensiones de 2, de 4, de 6 dólares. Entonces el instituto tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para nivelar estas pensiones y ahora tenemos pensiones decentes en el Ecuador, la más alta de la región andina en promedio. Y eso nos da mucha satisfacción, pero el Estado tuvo que hacerse cargo de este 40%. Entonces, esa es la... es otra realidad. Es otra cosa.
la afiliación, el Estado no está en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sigamos con el tema. En el diario El Hoy, el 5 de febrero del 2011, publica lo siguiente, y me voy a remitir al texto, dice, ya es una infracción. ¿Por qué incluir la pregunta en la consulta entonces? Y más adelante dice, sin embargo, si el sentido de la pregunta es garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los trabajadores, ¿qué explicación pueden dar los funcionarios del Seguro Social del IES frente a la inobservancia de estas garantías que sufren los trabajadores afiliados al Seguro Social a tiempo parcial? Bueno, ¿cuál es la respuesta que remite Cepeda? La respuesta es que toda la normativa que está en este momento, tanto en la Ley de la Seguridad Social como en la Constitución, es para aquellos que ya están trabajando y que le están incumpliendo, pero no aquellos que no los han afiliado. Por eso es nuestro esfuerzo. Mire, el Ecuador es el país con la más baja tasa de aseguramiento en la región. Colombia tiene 55%, nosotros tenemos 30%. Chile tiene el 65%, Uruguay tiene el 95%. ¿Y a qué se debe? Se debe a que aquí se pensaba que la aportación a la Seguridad Social era otro impuesto más porque no se daban los servicios. Bueno, que los servicios no eran buenos. Pero ahora hemos hecho un esfuerzo tremendo por dar el servicio. Mire usted, ahora 40.000 familias se han beneficiado con 850 millones de los créditos hipotecarios, más de 1 millón de operaciones de créditos quirografarios. En 24 horas es el producto más eficiente del sistema financiero ecuatoriano. Son 9:41 de la mañana. Permítame continuar con la pregunta anterior del tema de que sufren los trabajadores afiliados al Seguro Social a tiempo parcial. La resolución CD 322, que regula las prestaciones del Seguro General de la Salud individual y familiar para los trabajadores contratados a tiempo parcial, en su artículo 2 indica que el afiliado al Seguro Social como trabajador contratado a tiempo parcial accederá a las prestaciones de enfermedad cuando tenga al menos 6 registros continuos de aportación anteriores a la atención médica. El dictamen de fecha 29 de junio del 2010 está suscrito por Ramiro González, Felipe Peso, Luis Hidrobo y Fernando Guijarro. Lo certifica así Patricio Arias, dice la nota de prensa. No obstante, es un editorial que lo leí el día de ayer. No obstante, la disposición es letra muerta. No se la cumple. ¿Por qué? Pregunta el editorial. Por decisión, responde también, del Seguro Social. Contesta el personal del call center. Bueno, no es así. A veces los ecuatorianos somos muy dados a que por una cosa que pasó lo generalizamos. Mire, el sistema está funcionando muy bien. Mire, por ejemplo, las personas que están afiliando a sus trabajadores a medio tiempo lo están haciendo sin ningún problema. Sin ningún problema. Y incluso buscamos un mecanismo porque la salud representa el 5.35% del total del 20.5% que pagamos. Entonces, proporcionalmente estamos cobrando el total de aportación de la Seguridad Social y el proporcional de los otros seguros. De tal forma de que, por ejemplo, usted, una persona, le voy a poner un ejemplo que hemos tenido en esta semana. Los quiteños, cuando van a Casa Blanca, tienen sus departamentos en Esmeraldas, ¿no? Se está hablando de los equivalentes a San Borondón, que el presidente de la República dice que y Salinas. No, estamos hablando de las temporadas. En Salinas, por ejemplo, con relación a... ¿Se le bajó la camioneta al presidente? No, es que me refería al tiempo parcial. Sí. Por ejemplo, estas personas tienen departamentos y las personas contratan a personas que les ayuden una vez a la semana para que les hagan una limpieza, o sea, 4 días al mes, y adicionalmente cuando van los atienden en la comida y todo. Entonces es muy fácil ahí, por ejemplo, afiliar por 4 días al mes, ¿no? Sin ningún problema. Se lo puede afiliar, de forma parcial. Sin ningún problema. Hemos facilitado todo. Por eso digo que ahora hay todas las facilidades. Usted ya no necesita registrar un contrato en la Seguridad Social como se hacía antes, sino a través del Internet. Usted sube y baja sin ningún problema. Trabajó 15 días, lo afilia 15 días y listo, y lo vuelve a bajar. No tiene ningún problema y le descontamos de su cuenta corriente. No tiene que asomarse por la institución para hacerlo. Hemos facilitado absolutamente. O sea, ahora no hay ningún pretexto para hacerlo. Esta pregunta que la planteé de acuerdo a la inquietud editorial de Diario Hoy también fue a través de un mensaje Twitter que nos llegó. Ahora, hay otro mensaje Twitter. ¿Debería haber algún tipo de regulación, de normativa especial para los trabajadores domésticas, al igual que el Seguro Social Campesino? No, mire, el Seguro Social Campesino es un seguro especial, solidario, que incluso el Estado participa en el financiamiento, participan las empresas de aseguramiento particular y de prestaciones médicas particulares. Ellas dan el 0,5% de lo que facturan al año
Y eso es una buena noticia, que estaban atrasados, bueno, no atrasados, sino que había una deuda por un mal entendimiento de la regulación de 7 años. Y después del 2007 en adelante hemos venido cobrando muy bien, pero ahora ya cobramos eso. Entonces, es otra cosa el Seguro Social Campesino. Pero mire, para las empleadas domésticas son trabajadoras que trabajan más que cualquier otro. Trabajan 10, 12 horas, entonces es injusto que no se lo haga. Que tengan ciertas protecciones. Ahora, hay algo. Las personas que están bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Ustedes a los clubes de fútbol, a los clubes deportivos de fútbol, fueron bien estrictos con nosotros, los jugadores y les obligaron a que estén afiliados. ¿Qué pasa con los profesionales a prestación de servicios? Bueno, también están obligados a hacerlo. ¿Está obligado a hacerlo quién? Ellos. ¿Quiénes ellos? Los que están prestando el servicio. ¿A título personal o quién los contrata? No, a título personal. Ya. A título personal. Mire, nosotros hemos, por ejemplo, al Club Barcelona, tenía un problema muy serio. Y con el ingeniero Maruri hicimos un convenio de pago y fueron $600.000 que estaban atrasados. Entonces, hemos dado todas las facilidades para que se pongan al día. Y qué bueno que hay instituciones que se pongan al día en esa Sí, forma. pero ¿quién se atrasa? A ver, usted me está planteando el acuerdo que llegó con el Barcelona Sporting Club. Pero aquí, ¿quién debe de retenerle al profesional y hacer el aporte al Seguro Social al profesional en prestación de servicios? Claro, eso te digo, no hay la obligación en ese momento de la empresa que lo haga, sino no existe una norma legal, no hay una sino norma que es legal. voluntaria del profesional. Y entonces, Bueno, ¿por qué al Barcelona tiene problemas si es voluntario? Porque ellos tienen relación de dependencia. Ellos tienen tiempo, en cambio los otros son contratados parcialmente por una cosa objetiva. Ahora, vamos a lo siguiente. Dice Pablo Lucio Paredes en su artículo del diario El Universo, sábado 5 de febrero, son 9:47 de la mañana, el IES tiene mucho dinero para invertir, 8.000 millones de dólares, una barbaridad. Y no estoy criticando que sea barbaridad, eso significa que la gente está afiliándose y la gente está aportando, más bien debería seguir creciendo. Porque aún hay mucha gente activa que aporta y pocos jubilados que cobran, dice Pablo Lucio Paredes. Pero con el tiempo, inevitablemente, esto va cambiando. Habrá menos trabajadores. El censo lo confirma, la población solo está creciendo al 1.5% anual, mientras que los jubilados van aumentando alrededor del ritmo de crecimiento de la población de 30 años atrás, es decir, 3% anual. Por eso, si proyectamos a futuro es el déficit actuarial que el seguro debería publicar regularmente, pero no lo ha hecho desde hace varios años, en realidad hay un hueco financiero de al menos unos 5.000 millones de dólares. Y eso lo tendrá que cubrir el gobierno en el futuro. Claro está, dice Pablo Lucio Paredes, aquí no importa porque es en 20 o 30 años, pero debería importarnos. Primera inquietud. Debería importarnos y por eso estamos haciendo un esfuerzo enorme por afiliar a más ecuatorianos. 300.000 ecuatorianos se han afiliado en estos últimos 2 años. 300.000. Por eso pasamos de 5.4 activos por cada jubilado que teníamos a 7.4. Pero todavía tenemos para crecer enormemente porque solo la población económicamente activa que trabaja bajo dependencia o que realiza trabajo por cuenta propia y que por ley debe estar afiliada a la Seguridad Social son 2.800.000. Es decir, todavía tenemos 1 millón de personas que obligatoriamente deberían estar afiliadas a la Seguridad Social, aparte de los que lo hagan voluntariamente. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, por ejemplo, por afiliar a los migrantes que están en Nueva York, que están en España. Ahora, a fin de mes, vamos a hacer una brigada para afiliar en Italia, en Inglaterra. ¿No? ¿Por qué? Porque queremos que cuando ellos regresen no sean una carga para el Estado, sino que ellos ya tengan una jubilación y tengan acceso a salud. Entonces se ha hecho un esfuerzo enorme por afiliar a más ecuatorianos. Me quedan 10 minutos, Ramiro González. Paul López, a través de un mensaje de Twitter, dice, ¿por qué no se afilia a las madres comunitarias del INFRA que están trabajando hace ya varios tiempos? Bueno, varios años, dice. Eso es una cosa que ya el señor presidente de la República nos ha pedido hacerlo, porque realmente era una situación media anómala, pero... Esto es una cuestión voluntaria, por eso no se lo afiliaba, porque es una cuestión voluntaria, pero con el transcurso del tiempo, producto de esta necesidad, porque el gobierno ha hecho un esfuerzo tan enorme por dar desayuno, por dar almuerzo, por dar protección y alimentación a los niños pequeños, cada vez hemos necesitado de más madres comunitarias y en más tiempo. Entonces, ahora sí, con la ministra de Inclusión Social estamos realizando un trabajo para que se puedan incluir. Raúl Terán también nos menciona ¿por qué el Consejo Directivo del Seguro Social no hace nada en relación a los empleados de la Portuguesa en Guayas y Santa Elena que ya vienen desde el 2004?
Bueno, nosotros estamos siguiendo los juicios coactivos necesarios, pero qué bueno que se lo diga. Mire, nosotros en nuestra página www.ies.gov.es hay un link donde usted puede hacer las denuncias sin poner su nombre. Simplemente poner a la empresa que está incumpliendo eso, y nosotros hacemos una inspección que afortunadamente hicimos un convenio justamente con Carlos Marx, quien presenta en su declaración de impuesto a la renta, por ejemplo, que tiene $1 millón en sueldos, debería tener en la Seguridad Social $205,000 aportados. ¿No es cierto? Entonces, cuando hay eso, el SRI nos alerta. Y lo mismo con el Ministerio de Relaciones Laborales, es decir, le hemos cercado a los incumplimientos, y también con el INCOP. El INCOP también, toda empresa que quiera contratar con el Estado debe primero presentar un certificado de que está al día con el CIPI. Me quedan 9 minutos. Sigamos con las inquietudes de Pablo Lucio Paredes, publicadas en El Universo el 5 de febrero. Dice, la concentración en préstamos al gobierno. En estos 2 años, el IES le ha prestado 1.400 billones, a los que se suman 800 billones por los aportes obligatorios que el gobierno no está haciendo. Lo está firmando, tengo entendido que ya 96 millones ya pagó. No, obligatorios, entre paréntesis, pero que el gobierno, contrariamente a los ciudadanos, no puede no cumplir, dice Pablo Lucio Paredes. Más de 1.000 millones al año. ¿Y esto seguirá? ¿O alguien nos puede certificar que el gobierno no va a pedir préstamos similares estos próximos años y que sí se cancelará sus obligaciones? El IES tendrá comprometidas con el gobierno cantidades enormes. Unos y otros dicen, pero no hay problema, el IES gana un buen rendimiento y los bonos son seguros. El problema es que cuando las cantidades de deuda sean enormes, a lo cual hay que sumar el déficit actuarial antes comentado, el gobierno no tendrá la liquidez para devolverle al Seguro Social los préstamos. Bueno, ese análisis es muy subjetivo de mi amigo Pablo Lucio. Mire, nosotros no nos hemos pasado del 52% de la cartera prestada al Estado. El Estado, en ningún gobierno, menos en este, ha quedado mal con la Seguridad Social en lo que es el pago de la deuda. Y Pablo Lucio lo sabe. Ningún gobierno, ni siquiera cuando tuvimos el problema de la dolarización. Ahora, dígame usted, los gobiernos anteriores, incluso en los que Pablo Lucio Paredes fue ministro de Estado, ¿no es cierto?, tenían endeudamientos de cerca del 45%. Tenían un porcentaje del servicio de la deuda en el presupuesto del 50%. Ahora tenemos un gobierno que tiene un endeudamiento con relación al PIB del 18% y su participación en el presupuesto también es baja. ¿Por qué no le vamos a prestar a un gobierno a un Estado que es más sólido que los anteriores? Ok, Francisco Vela nos pregunta lo siguiente, ¿cómo poder afiliar a las personas que no quieren perder el bono? Bueno, todas las personas que tengan un salario básico y que tengan acceso al bono lo pueden hacer sin perder aquel bono. Eso es una resolución del presidente de la República y saben en el MIES que eso debe ser así. Todas aquellas personas que se afilen solo por el salario básico y que tengan acceso al bono no perderán ese bono. Ok, y Juan Diego, si Gustavo me recuerdas el apellido, no lo apunté. Juan Diego Sarmiento nos pregunta si es suficiente con abogados que prestan sus servicios profesionales, ¿es suficiente con las facturas que ellos puedan aportar al Seguro Social? Por supuesto, tienen que hacerlos y obviamente con el cruce que hacemos con el SRI vemos cuánto ganó la persona que quiere afiliarse y vemos si no está haciendo un proceso de elusión con la Seguridad Social, porque eso es muy grave, ¿no es cierto? Claro. Muchos gerentes en este país ganan $30,000, $40,000 y se afilian por $5,000. Entonces, este es un sistema solidario. Ellos son personas privilegiadas de este sistema que tienen una remuneración que ya se la quisieran en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte. Entonces tienen que ser solidarios con los que menos ganan. Nos vamos a comprometer con usted, Ramiro González, a trasladarle la cantidad de preguntas que nos está llamando y que nos dice la producción, pero ya me quedan 6 minutos apenas. Me dice la persona que preguntaba o que planteó la inquietud sobre el tema de las personas a tipo parcial, si al final tienen derecho a las prestaciones, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Que sí tienen prestaciones. Ahora, de aquí me acaban de pasar, contestaba esa inquietud, aquí me acaban de pasar un mensaje aquí del estudio, dice, los turnos para los médicos en el CAM, dice, llevo 3 meses tratando de conseguir una cita, pero lamentablemente imposible. Bueno, miren, lo bueno de esto es que
al mejorar los servicios de salud, hay cada vez más clientes, digamos. Mire, Carlos, cuando nosotros llegamos a la Seguridad Social, habían 270.000 historias clínicas. Ahora hay 850.000 historias clínicas, es decir, hemos triplicado el servicio. Hemos hecho convenio con 237 clínicas privadas, desde las mejores clínicas del país hasta las medianas, que obviamente tienen un nivel de servicio bueno. Pero hemos dado todo ese salto. Hemos construido 27 centros de atención ambulatoria y hospitales en el país, pero todavía, como los afiliados somos 2 millones con los jubilados, entonces todavía hay un espacio para crecer, pero eso es producto de lo que no se hizo antes absolutamente nada, 25 años de no haber invertido nada en la seguridad social, ahora lo estamos haciendo. Tengo dos preguntas adicionales, la una de Gabriela Venegas, que dice a través del Twitter, dice, ¿qué pasa con las aportaciones de 12 años que he realizado pero que no me he vuelto a afiliar? Bueno, puede afiliarse nuevamente, no se pierde eso. ¿Y si no se afilia? Los pierde. Si no se afilia, los pierde. Pero puede afiliarse. Se puede afiliar con el mínimo. Exactamente. Ya. Y la otra pregunta que nace aquí también del estudio dice, ¿por qué no se hace un préstamo a las personas que están... Bueno, esta pregunta ya la contestó. ¿Por qué no se hace un préstamo a las personas que están en la central de riesgo y así deberá a un solo deudor? Esto usted dijo que ya lo estaban revisando. Bueno, esa es una regulación de la Superintendencia de Bancos para todo el sistema financiero, no solo para nosotros. O sea, una persona que esté en la central de riesgos no puede tener acceso a un crédito en ningún banco. Entonces, es complicado aquello porque ¿quién cede primero? Nos dice la Superintendencia, ¿no es cierto? Si nosotros le damos a una persona que esté endeudada en otro banco, ¿no es cierto? No le estamos solucionando la vida a esto. Ya para ir terminando, Ramiro González, mi abuelito decía, cuando se trataba de inversiones, primero seguridad y luego rentabilidad. Y esto lo digo y lo pregunto y se lo planteo es porque hay muchas voces que han criticado, no que el Seguro Social invierta en actividades que el Estado a través del gobierno central está desarrollando, tipo hidroeléctrica, etcétera, etcétera, pero sí han sido muy críticos a través de utilizar los fondos de reservas para poder financiar ciertos proyectos. No, totalmente legal el tema. Los fondos de reserva, la propia ley nos manda que podamos invertir hasta 3 años. Y hemos hecho una operación de 1 año. Han hecho una operación de 1 año, significa que se repaga en 1 año. En 1 año se repaga. Pero no es que se titulariza la obligación mediante otras cosas. No, en 1 año le vuelven a pagar. Entonces, ¿dónde está? Y le vuelven a prestar. Y es que nuestra obligación es aquella, Carlos. Nuestra obligación es no tener 1 centavo en el Banco Central. O sea, no tener dinero ocioso. No tener ocioso, pero antes, ¿qué era? Se tenía guardado 3.000 millones de dólares en el Banco Central y no se ponía. Para no tener competencia con la banca, digámoslo claramente. Ahora que nosotros hemos puesto 850 millones a servicio de los afiliados en los créditos hipotecarios y 750 millones en créditos quirografarios, ahora se dice, cuidado. ¿Y por qué no entrar a financiar también a sectores de la población vulnerable que no tienen acceso al sistema financiero nacional, pero sí a través de microcréditos o para que se creen microempresarios? Bueno, para eso hay otras instituciones. Nosotros somos una empresa de seguros y los fondos ahí sí tenemos que ser lo más solventes posible para dar esos créditos, ¿no es cierto? Pero yo lo que quiero decir, Carlos, ahora que se nos critica, ¿por qué? Tenemos la cartera crediticia más amplia en petróleo, en electricidad, en construcción, en quirografarios, en hipotecarios, en centrales termoeléctricas. Es decir, hemos diversificado tanto que los riesgos son mínimos. Se nos fue el tiempo, Ramiro González. Una última pregunta cuyo nombre no voy a decir por obvias razones. Me pregunta, que ya la contestó, es decir, las personas que por 2 días sí se pueden afiliar. Sí. Ok, Ramiro González, muchas gracias por haber estado en este domingo en vivo, en domingo 6 de febrero, hablando sobre la pregunta de la consulta popular y sobre el sistema de seguridad social. Queremos agradecer a todas las personas que tanto en el primer bloque como en este bloque han participado enviándonos sus mensajes a través del Twitter o del correo electrónico. Lamentablemente el tiempo en televisión es un tirano, no podemos dar paso a todo, pero sí nos comprometemos a hacerles llegar sus planteamientos, sus inquietudes a quienes son los actores, en este caso a Carlos Marx Carrasco y a Ramiro González. A ustedes un fuerte abrazo y gracias por su sintonía, la de siempre. Ramiro. Gracias. Minimizar los temores que pueden existir, no tanto por la fuente o el origen de los ingresos, sino por lo subjetivo que establece la pregunta. En Colombia hay una experiencia ya con el enriquecimiento ilícito, se amplió a lo público y a lo privado, pero el tema ahí es
¿Quién establece esa presunción de enriquecimiento privado indebido? ¿A quién le corresponde probar? Porque aquí lo que se está hablando es, o la preocupación de mucha gente dice, la Constitución establece la inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Pero daría la impresión que esta pregunta está orientada a que el que se presume inocente es que debe probar su inocencia, y, es decir, la carga de la prueba se la traslada al denunciado. Yo creo que eso más bien es lo subjetivo, a dónde o a quién se revierte la carga de la prueba. Supongamos en el ámbito tributario. En el ámbito tributario, el balance, el estado de resultados que el contribuyente presenta a la administración tributaria debe estar correctamente sustentado. Las facturas son los instrumentos llamados a sustentar las transacciones que se registran en la contabilidad. Y si es que no tiene la factura correspondiente de determinada transacción, la carga de la prueba sobre quién se ha revertido. Mire, este gobierno ha venido trabajando en la materia desde que la función de Verónica Sion en el pasado y de Paulo Rodríguez, nosotros como SRI veníamos trabajando conjuntamente en... ¿Mencionó a Verónica Sion, la ministra de Industria? Sí, con ella también veníamos trabajando, no en el Ministerio de Industria, sino cuando ella desempeñaba otra función vinculada con la competitividad, recordará usted. Sí. Ahí trabajamos conjuntamente. ¿Cuál es el verdadero problema? E incluso yo estoy estamos trabajando en la necesidad de que cuando se desarrollen las leyes complementarias para sustentar la reforma constitucional que se derive de la consulta popular, es evidente que el enriquecimiento ilícito no solamente está del lado del funcionario público. Para que se cumpla. Desde el aspecto político, en cambio, es necesario fomentar mayor confianza y transparencia para evitar que esto pueda convertirse en un arma de persecución. Porque puede darse pábulo a persecuciones, ¿no es cierto? A malas interpretaciones. Con esta propuesta, además, se espera mejorar el control de enriquecimiento ilícito proveniente de actividades ilegales como el lavado de dinero, producto del narcotráfico, el tráfico de personas o de armas, la usura, el mercado de influencias, el peculado y otros. Lo que pasa es que el gobierno en sí mismo no ha emprendido una acción muy fuerte para lo que es la ética. Con ello se pretende evitar la impunidad que se genera cuando quienes en el sector privado se enriquecen injustificadamente y no cumplen uno de los requisitos de tipo penal en estos casos. Por ello se remarca la necesidad de una base de justicia más sólida que permita lograr estas iniciativas que apuntan a la equidad y a eliminar la corrupción. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este reportaje. Les recordamos que este programa lo podrán ver más tarde en ecuadorenvivo.com, www.ecuadorenvivo.com, como en nuestra página web www.carlosrabascal.com. Doctor economista, ya lo hice, doctor economista Carlos Mar Carrasco, bienvenido, buenos días. La pregunta número 6, decía Carlos Andrés Núñez en reportaje, es la pregunta número 1, mensualmente es la 6, pero es la número 1 en la parte pertinente de la consulta popular, dice, con la finalidad de combatir la corrupción, ¿está usted de acuerdo que será delito el enriquecimiento privado no justificado? Esa es la pregunta que nos plantea el Ejecutivo y que la Corte Constitucional tendría que calificar si es procedente o no es procedente. En el reportaje que Carlos Andrés Núñez nos preparó, nos indica uno de los comentaristas, de los analistas, dice, ya hay algún tipo de legislación. La intención a lo mejor del presidente de la República y el Ejecutivo es fortalecer lo que ya existe en aras a que se dé cumplimiento, ya que el Ecuador es un país de leyes, pero no de aplicación. Pero ya que mencionamos que uno de nuestros invitados era el señor Blasco Peña Herrera, y haciéndole honor a su ciudad natal, Cuenca, en diario El Tiempo, en un... Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este programa, domingo 6 de febrero. El día de hoy tendremos como primer invitado al economista Carlos Marx Carrasco para debatir, analizar sobre aquella consulta que hace el presidente de la República, previa a la calificación, por cierto, de la Corte Constitucional, en lo que tiene que ver con el enriquecimiento privado indebido.
Estos primeros 30 minutos estaremos con él y los siguientes 30 minutos estaremos con el economista Ramiro González, director nacional del Seguro Social, para hablar también sobre si la no afiliación al Seguro Social constituiría un delito. Pregunta también que se plantea en la propuesta del Ejecutivo y que tiene que calificar la Corte Constitucional. Para este programa quisimos tener también la participación de representantes del sector empresarial. Invitamos en su momento al señor doctor Eduardo Peña Hurtado y al señor Blasco Peña Herrera Solá para que participen en este programa. Lamentablemente el primero, el día viernes a última hora, se excusó, por lo cual, siendo este programa en vivo, nos dio poco tiempo de reacción para poder tener otra persona y el señor Blasco Peña Herrera Solá está fuera del país. En todo caso, más adelante seguiremos debatiendo con los distintos representantes de los sectores para poder establecer un verdadero debate nacional sobre la conveniencia o no conveniencia de estas consultas que quiere hacer el Ejecutivo al pueblo ecuatoriano. Le doy la bienvenida entonces al economista Carlos Marx Carrasco, director general del Servicio de Rentas Interno, y antes de pasar a ver un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, quiero indicarles, amigos televidentes, que cualquier inquietud que ustedes tengan nos las pueden hacer llegar a través del Twitter @PulsoPolíticoTC. Repito, @PulsoPolíticoTC. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Vamos entonces a ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. En los últimos años en nuestro país, varios casos de enriquecimiento ilícito han sonado como los más escandalosos, principalmente en el sector público. Pero muchos de ellos han quedado en la impunidad, pese a que actualmente la ley sanciona con la privación de la libertad a quienes, siendo servidores públicos, incrementen injustificadamente su patrimonio. Sin embargo, también se han reportado casos de enriquecimiento ilícito en el sector privado. Precisamente con estos argumentos, el presidente Rafael Correa propuso como parte de la consulta popular la pregunta número 6, que dice: con la finalidad de combatir la corrupción, ¿está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado? La parte técnica es totalmente real, muy concebida. Existe ya una ley acá en el Ecuador por medio de la cual se controla el enriquecimiento ilícito. Yo creo que el presidente de la República lo que quiere es afianzar eso. Actualmente existen controles por parte de entidades del Estado para evitar estos delitos. Uno de los principales filtros es el sistema de rentas internas, que recauda periódicamente el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta y el impuesto patrimonial. Por otra parte, también funciona el sistema financiero nacional, que a través de la Superintendencia de Bancos vigila los movimientos económicos de los ciudadanos a fin de evitar irregularidades. Hay una dirección específica y técnicamente se llama movimientos económicos inusuales. Los expertos señalan que estas reformas deben ir acompañadas de cambios en el sistema de justicia, pues su aplicación requiere de un respaldo jurídico adecuado que permita lograr este objetivo. Aunque tengamos lindas leyes, si no tenemos jueces probos, el país no camina. En definitiva, hay que entrar en dos reformas. Y una de las obligaciones de la Revolución Ciudadana, que no lo había hecho ya durante 4 años, es entrar directamente en una revolución dentro de la justicia. En el país no ha existido justicia. Y será la Asamblea la que tenga que legislar en ese sentido. De la consulta devienen muchas reformas, definitivamente. La primera reforma del Código Penal, donde se tiene que tipificar adecuadamente el tipo de delito y establecer cuáles son las prerrogativas. En una entrevista que le hace a Blasco Peña Herrera, le pregunta a Diario El Tiempo, ¿afectaría también a la propiedad privada? Se refiere al tema de las preguntas planteadas por el Ejecutivo. El doctor Blasco Peña Herrera Solá menciona o responde: la amenaza es verdaderamente perniciosa, que se convierta en delito el enriquecimiento privado indebido, porque ¿quién es el que debe calificar eso? ¿Cómo es posible establecer una penalidad subjetiva como esa? Esas inquietudes de Blasco Peña Herrera Solá se las planteó entonces el día de hoy en Pulso Político al economista Carlos Marx Carrasco, director general del Servicio de Rentas Internas. Buenos días, muchas gracias por la cordial invitación. Yo vengo sosteniendo que una de las mayores preocupaciones que tienen determinados sectores, particularmente sectores oligárquicos y que se han enriquecido injustificadamente a través de varios mecanismos, entre los que están aquellos que se señaló en el reportaje, pero yo agregaría ahí una fuerte fuente de de enriquecimiento injustificado o ilícito, la evasión tributaria. Creo que impúdicamente no se quiere que se destapen fortunas
históricamente mal habidas y que se han acumulado ahí a vista y paciencia de una justicia que no ha actuado. Lo que es más, bueno, yo saludo la franqueza del señor Peña Herrera, que ha tenido de verdad la valentía de decir, esta es nuestra preocupación. Yo digo, quien nada debe, nada teme. Si es que se tiene un patrimonio X de $1.000 o de $1.000 millones, debe ese patrimonio estar correctamente justificado, sustentado, legalmente sustentado. ¿Cuáles son las fuentes patrimoniales? Obviamente las rentas del trabajo, del capital, de el ingreso corriente que tiene el ingreso, cualquier una persona. herencia, incluso puede decir alguien me hallé. Pero bueno, los hallazgos de acuerdo a la legislación tributaria también están grabados. Pero sin deslegitimar